Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de avanzar, ¿sí? Porque ya nos queda muy poquito de cursado, ¿no? Justamente hoy me estaban pidiendo a mí las fechas para rendir, ¿sí? Y ustedes ya lo saben, pero yo se los voy a recordar por las dudas, ¿sí? Ahí lo voy a buscar, esperen un momentito, que teníamos para rendir el final el 24 y el 31, ¿sí? Entonces ya lo conocen, yo se los dije, 24 el final, 27, 31 el recuperatorio, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar, nosotros nos quedó la semana pasada de ver salud mental, ¿sí? Tenemos que ver la ley, ¿no? Que es un tema que durante este último tiempo tuvo muchísimos aspectos, ¿no? Muchos reclamos en su momento, ¿no? Que varias personas habían, bueno, le sacaron, ¿no? De su pequeña pensión o su pensión en ese caso, ¿no? Por discapacidad, ¿no? Hubo un reempadronamiento de todas las personas que tienen alguna discapacidad y se solicitó que puedan renovar toda la documentación que ellos tenían, ¿sí? Este tema lo van a encontrar en adultos mayores, que nosotros no lo podemos terminar. Hoy tenemos que dar cierre, ¿sí? Así ya finalizamos y podemos ver el último módulo que vamos a llegar justo, ¿no? Para ver cómo actúa trabajo social en aspectos que tienen que ver con la familia, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿qué será salud mental? Salud es el estado, ¿no? Que toda persona debe tener, ¿no? Para poder lograr un bienestar, decimos nosotros, ¿no? Y imagínense, ¿no? Cuando hablamos de mental, que nuestro cerebro es tan amplio y es tan complicado a la vez, ¿no? Porque todo repercute, ¿no? Desde la parte laboral, ¿no? Situaciones que podamos ir viviendo, ¿no? En nuestra vida cotidiana, ¿sí? Familiar también, ¿no? Y más todavía aquellas personas que tienen alguna enfermedad que ya nacieron, ¿no? Eh, Desde que ellos ya fueron concebidos, ¿sí? Ya tienen una condición, digamos, en ese caso, y se trabaja, ¿no? Buscando cotidianamente una mejor calidad de vida para ellos, ¿sí? Fíjense cómo nosotros vamos a mencionar salud mental, ¿no? Es el estado de bienestar emocional. Y qué difícil, ¿no? Que es manejar las emociones, ¿no? Ustedes capaz que lo deben vivir tal vez personalmente o tal vez lo ven reflejado en su familia, ¿sí? Qué difícil es pasar en un día, ¿no? De estados, estamos alegres, después repercute en alguna situación familiar y cambiamos, ¿no? De estado, podemos estar alegres, podemos estar tal vez un poquito más tristes, ¿sí? Podemos tener bronca, ¿no? Frustración, ¿no? Por situaciones que se van, que se van sucediendo en la vida, ¿no? Hablamos de psíquico, ¿no? Es más interno todavía en este caso, ¿no? Cuando ya la persona en este caso tiene un trastorno, ¿no? O que puede repercutir de acuerdo, supónganse, como mencionábamos cuando veíamos adicciones, ¿no? Que todas las personas cuando nosotros nacemos podemos llegar a tener tal vez algún trastorno, ¿no? Pero si alguna persona, ¿no? Inicia, ¿no? En algún consumo, ¿no? Problemático que les sabemos mencionar, es como que explota, ¿no? Explota todas nuestras neuronas y podemos luego ya tener tal vez alguna enfermedad, en este caso mental, ¿sí? Que lo vemos muy cotidianamente
¿no? En las personas que tienen esquizofrenia, ¿sí? Es muy común observarlo y hay casos muy públicos, ¿no? De tal vez conocidos por famosos, ¿no? Y en la vida cotidiana ustedes lo conocen también, ¿sí? Y decimos en la parte social, ¿no? La vida cotidiana, ¿no? El trabajo, las actividades que ustedes realicen y que nosotros debemos tener un equilibrio en ese caso, ¿sí? Para poder lograr ese bienestar. Sí, fíjense que tanto la parte emocional, la parte psíquica, la parte social tienen que estar equilibradas, ¿no? Para que una persona pueda afrontar situaciones de la vida cotidiana, que hablamos de estrés, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que trabajar normalmente, tenemos que tener nuestros 5 sentidos, ¿no? Muy concentrados para poder llevar adelante esta actividad y mucho más cuando nos tenemos que relacionar con personas, ¿sí? Muchos más podemos ver, supónganse, trastornos de la personalidad, ¿sí? Hay muchas veces que hablamos de bipolaridad también en ese caso, ¿sí? Que es muy común encontrar personas, ¿no? Que tengan este trastorno. ¿Cómo afecta esa salud mental en la persona? En todos momentos, ¿no? De cuando uno piensa, cómo siente, cómo actúa, ¿no? Y que nosotros decimos que es un componente fundamental para la vida normal que nosotros vamos a llevar, ¿sí? Fíjense que decimos que no solo la ausencia de un determinado trastorno mental va a repercutir en la vida normal. No, no, no se da así. A ver, ¿hay quién pudo ingresar? A ver, ahí vamos a ver quién está. Hola, Juana, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Ay, ahí vamos a ver tu cuestionario, ¿sí? Lo vamos a plantear para que lo puedas ver. Está habilitado, están todas las preguntitas. Lo voy a rever más tarde, ¿no? Cuando yo termine, así mañana puedas rendir ese cuestionario que no sé qué pasa porque lo hablé, lo mencioné en la parte técnica y ellos me dicen igual que el cuestionario está habilitado, ¿sí? Lo que puedo hacer es borrarlo, ¿no? Borrarlo totalmente y cargarlo nuevamente, ¿sí? Así que yo voy a estar avisándoles el día sábado, voy a estar anotando acá el listado de todos los que tienen que rendir, que allá lo tengo, ¿no? Para que puedan recuperar, ¿sí? A ver, decime. Dice muchas veces, pero no se pudo. Bueno, vamos a ver, sí, porque eh, yo al ingresar desde acá, ¿no? Veía y en un primer momento se había cargado una contraseña, que no sé por qué se colocó, que fue cuando vos me avisaste, entré, le quité esa contraseña, no sé cómo se colocó, ¿no? Y a partir de allí parece que ya no se puede ingresar. Lo voy a borrar totalmente, ¿no? Y cargar todas las preguntitas de nuevo, ¿no? Pero para que puedas rendir, ¿sí? Y les contaba hace un ratito que hoy ya me estuvieron preguntando desde Casa Central o Coordinación las fechas para rendir los finales, ¿sí? Y yo les respondí que nosotros tenemos el final el 24, ¿no? Y el 31 el recuperatorio, ¿sí? Ustedes ya lo saben, ¿no? A las fechas que yo ya se las he mencionado y que nos está quedando muy, muy poquitito, ¿sí? Entonces, hoy sí o sí tenemos que terminar con salud mental, ¿sí? Y profundizar algunos aspectos de la ley de salud mental, ¿no? Que les decía también que este último tiempo, ¿no? El mes anterior, fue muy, muy nombrada, ¿no? Por las situaciones que pasaron, ¿no? La baja de muchas pensiones, ¿no? Donde se hizo un reempadronamiento y se pudo constatar y se dio de baja, ¿no? A aquellas personas que realmente cobraban una pensión indebidamente, ¿no? Que tal vez a las personas que pensamos
que no es lo correcto, ¿no? O tal vez no se da a aquellas personas que realmente lo necesitan, ¿sí? Entonces, consideramos que está muy bien, ¿no? Que se dé de baja a aquel que no se merece, ¿no? Y que sí se dé a aquellas personas que lo están necesitando, ¿no? Para hacer sus tratamientos, comprar sus medicaciones, ¿no? Y tener una vida dentro de lo normal, dentro de los márgenes normales, ¿sí? Eso lo vamos a mencionar. Creo que todos vamos a estar a favor, ¿no? De que sí se pueda devolver en el caso de que tal vez en algún momento hubo un error, ¿no? En ese caso, sí, ¿no? Pero dar pensiones así porque sí nomás y que se cobre, ¿no? No sé si está muy bien. Tal vez ustedes están de acuerdo con lo que yo pienso o tal vez no. No lo sé, ¿no? Cada uno es libre, ¿no? Y puede dar su opinión, ¿sí? Eso es lo que yo pienso, ¿no? Y lo que nosotros hemos observado durante este tiempo, ¿sí? Y estábamos hablando de salud mental, ¿sí? Que yo mencionaba que cuando nosotros hablamos de salud, decimos ese bienestar que todas las personas debemos tener, ¿sí? Y hablamos de mental, qué difícil que es nuestro cerebro, decimos, ¿no? Más aquellas personas que ya nacieron, ¿no? Con tal vez alguna enfermedad congénita, ¿no? O tal vez aquellas personas que iniciaron un consumo, ¿no? Problemático como son las drogas que nosotros veíamos, ¿no? El alcohol, bueno, también hablamos del tabaquismo, ¿no? Pero en este caso, las que repercuten mucho más en el cerebro son las adicciones, ¿no? En cuanto a cocaína, ¿no? Bueno, sí, vamos a hablar también de marihuana, tal vez sea un peldaño menor, pero también repercute, ¿no? En la, salud mental de los jóvenes especialmente, ¿no? Porque los estamos viendo, ¿no? Y, y bueno, y en ese ámbito nosotros vamos a trabajar, ¿no? Más todavía si tenemos la posibilidad de formar parte de un grupo interdisciplinario, ¿no? Donde vamos a tener familias, ¿no? Que tienen sus hijos con consumos problemáticos y es el trabajo que debemos acompañar a la familia, ¿no? Para que después, cuando sus familiares puedan volver a su hogar, ¿no? Puedan lograr una vida normal, ¿no? Dentro de los parámetros que deben ser, ¿no? Pero hay que pasar ese proceso, ¿no? Hay que acompañar a la familia y acompañar, por supuesto, al paciente, al joven, a la persona adulta, ¿no? Que está transitando estos, bueno, estos procesos, ¿no? de adicciones. Y mencionábamos, ¿no? Que cuando hablábamos nosotros de salud mental, decimos que es un estado de bienestar emocional, decíamos que es tan difícil nosotros mantener un equilibrio en nuestras emociones, ¿no? Iniciamos un día, el día de una manera y vamos transitándolo, ¿no? Con diferentes estados de ánimo, ¿no? Que repercuten por problemas familiares, laborales en algún momento, o socialmente ya cambian nuestras emociones, ¿no? Y tenemos que estar manejándolas para que no nos afecte en nuestro interior y en nuestra vida normal, ¿sí? Decíamos también en la parte psíquica, bueno, yo les contaba de las enfermedades congénitas en ese caso, ¿no? Y aquellas que tienen que ver con la parte social, el contacto con la vida cotidiana, ¿no? Con las familias, ¿no? Que repercute. Y que muchas veces aquí vamos a hablar de los trastornos, ¿no? Que puede llegar a tener una persona en cuanto a su personalidad, ¿no? Hablamos
de trastornos de personalidad o bipolaridad, que también no podemos encontrar cuando hablamos nosotros de salud mental, ¿sí? Y fíjense cómo decimos acá que los trastornos, ¿no?, mentales pueden ir construyéndose a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y cómo se ven alimentados, podemos decir, ¿no? Bueno, por factores personales, nuestra vida, ¿no? Nuestra elección muchas veces de vida que decidimos llevar adelante, familiares, ¿no? Contactos que tal vez no son sanos, ¿no? Que puede ser, hablábamos nosotros de violencia, ¿no? Que también, por supuesto, que va a repercutir en la persona, como así también en el entorno. Después social, bueno, la vida, el entorno laboral, familiar, ¿no? Que también puede repercutir muchas veces en una licencia psiquiátrica en ese caso, ¿no? Porque estamos viviendo o como familia, supónganse, tal vez una circunstancia que desborda, ¿no? Y que nosotros no podemos manejarla, ¿no? Nuestras emociones en ese caso, y necesitamos un descanso laboral para poder manejar el cotidiano, ¿no? Y que puede después repercutir en una depresión, ¿sí? Y que si nosotros seguimos en este camino, podemos hablar de suicidios, ¿sí? Que también hay que cuidar en ese caso, ¿sí? Estuvimos viviendo, ¿no?, el mes anterior jornadas, en ese caso, de cómo ayudar a las personas que están solas, ¿no? Que no ven una expectativa de vida, que se sienten totalmente, ellos dicen, castigados por la vida, ¿no? Donde no ven tal vez lo más importante que es que tienen, ¿no? Que es la vida, ¿no? Pero bueno, ese trabajo hay que hacerlo con ayuda psicológica, ¿no? Eh, Muchas veces recurrimos a los psicoanálisis, que es muy bueno en ese caso. Se trabaja tal vez más profundo, ¿no? Es como que se hace una limpieza, decimos nosotros, que es muy favorable, ¿no? Hablamos de psicólogos y hablamos de el psicoanálisis, ¿sí? Los psicólogos sí puede ser una charla guiada en ese caso, ¿no? Dependiendo del tipo de terapia que nosotros necesitemos, ¿no? Y que el profesional sepa manejar, ¿no? Porque hay profesionales que se especializan en determinada manera, ¿sí? O terapia, y que muchas veces cuando recurrimos, vamos, pero tal vez no nos llena, decimos, ¿no? Lo escuchamos muchas veces de las personas. No, la verdad, esa charla es como vacía, yo necesitaba algo más, ¿no? Y bueno, recurrir muchas veces a un psicoanálisis nos ayuda bastante. Fíjense acá, vamos a ir desglosando, ¿no? Aspectos claves en salud mental, ¿sí? Nosotros vamos a considerar como primer elemento o como primer aspecto, ¿no? El bienestar emocional y psíquico, ¿sí? Donde acá la persona puede transitar diferentes sentimientos, como dije recién, ¿no? Podemos tener momentos de felicidad, otros momentos tal vez de tristeza, otros de frustración. ¿Sí? Que mucho tiene que ver con el cotidiano, ¿no? Con nuestro entorno también, ¿no? Circunstancias que debemos vivir, ¿no? Que tal vez no las sabemos manejar o que tal vez situaciones familiares afectan a nuestra vida normal, ¿sí? Y tenemos que acá buscar, por supuesto, un apoyo, una ayuda, ¿sí? Para que podamos transitar nuestra vida lo mejor posible, ¿no? Siempre dicen disfrutar los buenos momentos, ¿sí? Pero bueno, hay que tener esos buenos momentos, ¿no? Otros dicen, bien,
desde el hecho de tener vida ya está, es un buen momento, pero, ¿no? También se ven oscurecidos por situaciones que tienen que ver con el entorno, ¿sí? Tal vez allí es donde hay que hacer un trabajo más fuerte. Sí hablamos de un bienestar social, ¿sí? Bueno, acá tiene mucho que ver con las relaciones que nosotros tengamos, bueno, con la parte laboral, ¿no? Con nuestros compañeros, nuestros amigos, ¿no? Dependiendo, ¿sí? Ustedes eh, seguro van a hacer una división, una fragmentación de quiénes son nuestros amigos, de quiénes son nuestros compañeros, ¿no? Eso es capaz que no hace ni falta mencionarlos, ¿no? Pero esas relaciones decimos que tienen que ser significativas, o sea que tienen que ser buenas, favorables. Sí decimos también que un aspecto clave, ¿no? Es la capacidad para que nosotros podamos llevar nuestra vida cotidiana de una manera, bueno, óptima, ¿no? Y que nos permita tomar decisiones tal vez que son muy importantes, ¿no? Que depende de muchos factores, ¿no? Y esto es lo complicado, adaptarnos a los cambios. Tenemos que estar preparados muchas veces, ¿no? Para estos cambios. Hay personas, supónganse, que cuando fallece un familiar, es tal vez el ejemplo común, ¿no? ¿Cómo cambia la vida, ¿no? Tal vez fallece su padre, su madre, y quedan hermanos, donde hay tal vez conflictos, ¿no? Ya sean por herencias muchas veces que lo vemos, ¿no? Que uno dice, lo material, ¿no? Más vale la unión de la familia, pero es lo primero, ¿no? Cuando fallecen los padres, el problema son las herencias, ¿sí? Ustedes lo van a ver, la persona todavía no ha sido tal vez enterrada y ya están hablando, ¿no? Ya están teniendo problemas de que esto es mío, de que esto es tuyo, ¿no? Donde también, ¿no? Tenemos que considerar esos aspectos, ¿sí? Que lo material sí es súper importante para nuestra mejor vida, ¿no? Nuestra calidad de vida, pero vamos más a lo interno, a lo que nosotros necesitamos como personas, en ese caso, ¿no? Vivir tranquilos, ¿sí? Capaz que convivir con poco, pero que sea bueno, que sea favorable, ¿no? Para que yo pueda estar, bueno, con una tranquilidad totalmente interior. Acá fíjense, factores que yo recién mencioné, factores personales, ¿sí? Que hablamos, sí, de aquellas experiencias que ustedes pueden llegar a tener, decisiones que ustedes deciden, ¿no? Tomar o llevar adelante, ¿no? Por eso decimos estilos de vida, ¿sí? Tal vez hay personas que decidieron dedicarse a andar por la vida, ¿sí? Sin importar tal vez la familia, ¿no? Y esto con el tiempo también puede afectar, ¿no? O decimos las personas que deciden iniciar en alguna adicción, ¿no? Ya sea porque acá hay una decisión, que no es que es obligado, ¿sí? Eso también hay que tenerlo muy, muy claro y ayudar en ese momento, ¿no? En cuanto a la alimentación, ¿no? Acá también nosotros podemos hablar y retrotraernos en el tiempo a ese tema que hablábamos de bulimias, de anorexias, ¿no? Que lo hemos mencionado. Y después, bueno, ejercicios, ¿no? Tal vez la persona decide llevar una vida totalmente calma, ¿no? Dedicarse a, a una vida de ejercicios tal vez físicos, o tal vez decide llevar adelante una vida tal vez más religiosa, ¿no? De cada uno depende, ¿sí? Y que algunas veces estas decisiones pueden repercutir en nuestra vida y en la salud mental.
Esto acá, fíjense, este es un factor que muchas veces lo vamos a vivir nosotros, ¿no? Que es las relaciones que nosotros tenemos con compañeros, ¿no? Familia, que directamente decimos el entorno, que ese entorno muchas veces no es favorable, ¿sí? Y que repercute en dónde, en las emociones, y si afecta en las emociones, ¿dónde va a afectar? En nuestra vida, ¿no? En nuestra vida eh, normal y en la salud, ¿no? Decimos física, ¿no? Donde empezamos a tener tal vez dolores de cuerpo, dolores de cabeza, ¿no? Nuestro humor cambia porque hay un entorno que no nos ayuda a llevar una vida totalmente tranquila. Y cultural, bueno, acá también hay que analizarlo y tomar en cuenta cuáles son, ¿no? Los valores y las normas que se viven o que se tienen en una sociedad, ¿sí? Y que la persona es la que debe acostumbrarse, la que debe adaptarse a esas normas, a esas formas, ¿no? De llevar una vida normal, ¿sí? Y que tal vez aquí tenemos que estar muy, muy fuertes mentalmente, ¿sí? Por eso es muy bueno que desde muy pequeñitos se haga un trabajo, en este caso, de tratar de formar a los niños en este trabajo de las emociones, ¿sí? Porque cuando ellos ingresan a los colegios, lo ven, ¿no? Lo ven, lo estamos viendo todos los días, ¿no? En las noticias, cómo va afectando en este caso el bullying, ¿sí? El bullying ya cada vez es en edades más pequeñas, ¿sí? Entonces hay que preparar a los más pequeñitos a enfrentar esos momentos, ¿sí? Que no implique una reacción tal vez de miedo, ¿no? De bronca, ¿no? Porque eso puede después repercutir, ¿sí? En lo más interno que nosotros tenemos y que nos afecta mucho más y que es en los más pequeñitos y hay que ir moldeándola, ¿sí? Eso es muy bueno. Hay lugares donde se dicta, en este caso, pequeños tallercitos para los más pequeñitos, donde los ayuda a endurecer, ¿no? A formar esa parte, ¿no? Que es muy, muy importante en nuestra vida, ¿no? Como son las emociones, ¿sí? Tal vez hoy, no sé, me levanté muy tranquila y recibí una noticia muy complicada y ya cambió mi emoción, ¿sí? Ya es de preocupación, ya es de miedo, es de frustración y voy pasando, ¿no? Durante el día por diferentes estados. Esto es muy bueno, fíjense, que no es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, de un trastorno mental. Fíjense qué es, ¿no? Decíamos, salud mental es un estado que decimos nosotros general, de bienestar, de estar tranquilos, ¿no? Y que influye en la capacidad que nosotros tenemos para llevar una vida normal, que sabemos que puede tener dificultades, ¿no? Pero nos sentimos con todas las capacidades de poder afrontar, ¿sí? De pelearla, como decimos, ¿no? En cambio, un trastorno mental, fíjense, es un patrón de pensamiento, de sentimientos, de comportamientos que causa en este caso un sufrimiento emocional, ¿sí? Y que va a interferir en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida normal. Aquí es donde nosotros debemos también acompañar, ¿sí? Porque es un patrón, decimos que es como lo más importante que va formando nuestros pensamientos, los sentimientos que tenemos, ¿no? Las actitudes, y esto es lo más importante, ¿no?
a causa del sufrimiento emocional, de esos momentos que van a repercutir en mi vida, donde yo tengo que estar tan fuerte y que muchas veces no lo estamos, ¿sí? Porque no nos sentimos tan vulnerables, ¿no? De esos momentos desbordan, ¿sí? Donde sí es muy bueno hacer un trabajo, en este caso, a través de terapias, ¿no? Que ayudan muchísimo a la persona a afrontar estas situaciones que son muy complicadas, ¿sí? Imagínense en el caso de que ustedes tengan que ayudar a personas adultas, ¿no? O adultos mayores, ¿no? Y a las familias a afrontar estas situaciones. ¿Cómo podemos hacerlo? Acá tenemos unos medios, ¿no? Para llevar adelante. Bueno, a ver, primero tenemos que cuidarlas, ¿no? Y decimos que lo vamos a hacer a través de las tareas, ¿no? Las actividades cotidianas, ¿no? Que principalmente es la alimentación. Tener una alimentación que sea sana, equilibrada, saludable, ¿no? Decimos que es tan importante tener un régimen, ¿no? Una conducta, ¿sí? Un comportamiento. Tomar como que sí o sí tengo que tener una muy buena alimentación, que debo hacer ejercicio, que es tan complicado para muchos, ¿no? Y un aspecto que repercute en la situación que uno está viviendo, ¿no? Que es cuando uno no puede descansar bien, ¿no? Porque nuestro cerebro no descansa muchas veces de esas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Y que afectan al descansar, no podemos descansar, o si descansamos, tal vez las personas se levantan muy preocupadas, ¿no? Como una especie de ataques de pánico que le saben eh, decir, ¿no? Y que las personas lo sufren, ¿sí? Es uno de los trastornos en este caso que lo vemos muy común en estos días. Aquí sí hay personas que se dedican, ¿no? A realizar, bueno, prácticas o tal vez decimos asanas, ¿no? Las personas que practican yoga, ¿no? Que les permite una relajación, que ellos puedan meditar, ¿no? A través de la respiración y manejar todas estas situaciones que pueden afectar, pero lo hacen un trabajo muy interno, ¿sí? Es muy bueno aprender a meditar, ¿sí? Que lo realizan en yoga, ¿sí? Que también es buenísimo. Ayuda tanto para la parte física como para, en este caso, bueno, nuestra parte interna, ¿no? Que es una, una muy buena medida, ¿no? Para practicar técnicas. Decime, Juana, ¿o quién es? A ver, ¿quién es? ¿Quién es? A ver, ¿quién ingresó? A ver, ahí me voy a fijar. Hola, Oh, ¿cómo andas? ¿cómo va? ¿Cómo estás vos? Bien, no sé cómo andas. Se me hizo tarde, Tranquila, no hay que ningún después voy problema. a ver la otra parte grabada. ¿Cómo? No entendí lo Después voy a ver último. la otra parte grabada, la que no alcancé a ver ahora. A la noche la miro. Tranquila, no hay ningún problema. Aquí estamos viendo. ¿Te acordás que nosotros Bien. la semana pasada no pudimos ver salud mental? ¿Te acordás que nos quedó? Bueno, Sí, ahora con Juana estamos tratando de ver algunos conceptos, algunos consejitos, ¿no? Ejemplos que yo les puedo ir contando en base a estos temas, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo. Y le contaba a Juana que me pidieron ya desde coordinación, ¿no? Las fechas para rendir los finales, los recuperatorios, ¿no? Y que yo ya pasé las fechas. Así que ya tienen fechas para ir pensando en un final y habíamos quedado, cierto, que ustedes tenían ese trabajito de aplicación que dijimos que si lo podían llevar adelante
bienvenido sea, ¿no? Porque les va a permitir poder llevar a la práctica lo visto. Si no lo pueden hacer, no importa, ¿no? Mientras ustedes puedan cumplir con el final, está bien, ¿sí? Para que no todos tengan algún problema, ¿no? De que no se los no acepten el pedido especialmente de observación, ¿sí? Ah, ahí está. Muy bien, Juana. Mira, Trinidad, ahí tenés la fecha. 24 de octubre, el final, ¿sí? Y el 31 el recuperatorio. Por si no llegan con los tiempos, ¿no? Tienen una fecha más para rendir, ¿sí? Después, más adelante vemos horarios y demás, pero falta todavía. Recién hoy es 3 de octubre, faltan unas semanitas, ¿no? Y nos faltan temas para terminar, ¿sí? Entonces, esto estábamos hablando con Juana, de ver cómo nosotros podemos, en este caso, cuidar la salud mental, decíamos, ¿no? Y tomábamos como primer ejemplo las actividades que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y que deben ser sanas, ¿sí? Decíamos, hablábamos de la alimentación, hablábamos de hacer ejercicios, ¿no? Hablábamos de dormir bien, ¿no? Que ahí empieza todo, creo, ¿no? Porque cuando nosotros tal vez no descansamos bien, nuestro cuerpo lo siente, ¿no? Y pasamos por estados tal vez de mal humor, ¿no? Nos predisponemos ya mal para llevar adelante nuestra tarea cotidiana, ¿sí? Capaz que lo deben sentir ustedes. Y había un consejito que les puede servir, que decíamos que debíamos practicar, si pueden, ¿no? Meditación a través de diferentes prácticas de yoga, ¿sí? O les llaman a través de los mantras, ¿sí? Que es muy, muy utilizado y hoy en día hay una gran cantidad de personas que se dedican, ¿no? A estas actividades, ¿sí? Hoy yoga es muy necesario, ¿no? No solo para la parte física, que sí, está bien, ¿no? Pero también es importante lo que uno puede encontrarse tal vez con uno mismo, ¿sí? Que ayuda a afrontar tal vez situaciones que nos tienen inquietas interiormente, ¿no? Y eso ayuda a apaciguar, ¿sí? Hay muchas personas que lo están tomando como una especie de actividad cotidiana. Después tenemos otras, ¿no? Que hablamos de las relaciones sociales. Qué complicado, ¿no? Tal vez decimos una comunicación con nuestros seres queridos. Yo tendría que decir una comunicación sana, ¿sí? Porque tal vez nosotros tenemos un contacto con la familia, pero surgen diferentes problemas, ¿no? Que destacábamos recién, aspectos económicos o aspectos que tienen que ver con las herencias, ¿no? Con el cotidiano, ¿no? Que surge, tal vez está tan desgastada esa relación que el mínimo situación se hace un gran problema. Bueno, hay que tratar de cuidar esos vínculos, ¿sí? Actuar de manera inteligente, ¿sí? Cuidando y preservando nuestra integridad, nuestra salud mental, ¿sí? Eso es muy importante. Sé que la vida es complicada, ¿sí? Económicamente, laboralmente, personalmente, como sea, pero tenemos que sacar de nuestro interior lo mejor, ¿no? Y vivir una vida tranquila dentro de nuestras posibilidades, valorando lo más importante que tenemos, ¿eh? Tal vez no tenemos tantas recursos materiales no tan importantes o lujosos, pero tenemos poco, pero que es bueno. Eso es importante, ¿no? Que tal vez no todos lo entienden, ¿no? Se apegan a lo material y lo afectivo lo hacen a un lado, donde no tendría que ser de esa manera, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? La búsqueda de ayuda sería en ese caso, ¿no?
Bueno, acá podemos tener personas que están viviendo problemas muy graves, tal vez ya sean de salud o de relaciones, ¿no? En su vida cotidiana, y es necesario, ¿no? Que se brinde ese apoyo a través de un profesional, ¿sí? Aquí nosotros, como decimos, hacemos un trabajo de nexo y podemos derivar, ¿no? Para que sea asistido con un profesional, en este caso psicólogo o un psiquiatra, dependiendo, ¿no? La situación. Podemos empezar tal vez con un médico clínico que pueda controlar la vida normal, ¿sí? Y luego pueda conocer cuáles son las relaciones que la persona tiene de manera cotidiana, con quién interactúa, tal vez o no interactúa con nadie, o esa interacción es totalmente negativa, ¿sí? Y bueno, luego está buscar un profesional psiquiatra en ese caso, ¿no? Que nos acompañe a manejar ese trastorno que podemos tener, o en ese caso una salud mental que sea eh, propicia, ¿no? Que vivamos nuestra salud de una manera, bueno, favorable, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver, ¿sí? Pero desde nuestro rol de trabajo social también tenemos que conocer cómo actuamos, ¿no? Cómo sería nuestro trabajo en el caso que tengamos personas, ¿no? Que tengan, bueno, algún problema, ¿no? Algún trastorno, ¿no? En su salud mental, ¿sí? Eso como para que tengan ustedes una noción de lo general, como decimos siempre, y ahora vamos a lo particular. ¿Cómo hacemos, no? Dos aspectos muy importantes: trabajo social, salud mental, ¿sí? Decimos, fíjense que es crucial en la salud mental poder intervenir. Esta palabra es muy importante: poder intervenir, o sea, actuar, ser el nexo entre el entorno que vive la persona, psicosocial, ¿no? Decimos que es su vida cotidiana, y lo que la persona siente, ¿sí? ¿Cómo vamos a actuar nosotros? Les vamos a brindar apoyo, ¿no? Que va a ser, en este caso, decimos nosotros, coordinado, porque hay una persona que va ayudando en ese proceso. ¿Buscando qué? Dos conceptos que nosotros vimos en su momento, que hablábamos de la inclusión, no esa marginalidad, ¿no? O la exclusión que mencionábamos también, ¿no? Al contrario, lo que se busca es que esa persona pueda lograr tener un mayor bienestar en su vida personal, y esto es muy importante, ¿no? Que pueda tener autonomía, que pueda valerse por ella misma, y que en el caso que tengamos personas con algún trastorno en su salud mental, algunas veces necesitan de alguna persona que los acompañe, o tal vez ya llegado a determinado extremo, algún curador, en ese caso, que pueda velar por, por los derechos que esa persona tenga. Sí es importante que cuando nosotros hablamos de salud mental estén presentes los profesionales, ¿sí? Que se haga un trabajo, en este caso, de manera interdisciplinaria, ¿sí? Eso sí, lo vamos a mencionar siempre. Nosotros desde nuestro rol, y acompañando luego la familia, ¿no? También, y los profesionales que nos ayudan en ese proceso, ¿sí? A ver, no sé si ahí me preguntaron algo. A ver, ahí me voy a fijar. No me preguntaron nada, ¿no? Pero como escuché un ruidito, digo, tal vez querían comentarme algo. Nosotros vamos a ver cuál es la función que tiene trabajo social en el caso
de salud mental, así como lo hicimos durante todo este tiempo que veíamos un tema en general y cómo lo trabaja o cómo podemos actuar nosotros desde el trabajo social. Ahí vamos a ir viendo cuál sería nuestro actuar. Primero, como siempre, hacemos una evaluación integral, que lo dijimos desde que nos conocimos, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije? Nosotros tenemos un contacto con la familia, ¿sí? Nos cuenta un panorama o sabemos un panorama y nosotros tenemos que ir a verificar si realmente es así, ¿no? Y luego derivamos, ¿sí? Derivamos en el caso que necesite un clínico, un neurólogo, un psiquiatra, un psicólogo, dependiendo de lo que nosotros hayamos observado, esa pequeña charla, ese pequeño contacto que tuvimos con la persona. Sí es bueno, fíjense, mientras hagan ese trabajo, ¿no?, de diagnóstico, ustedes van a poder observar cuáles son las necesidades que tiene una persona. Y ellas les van a mencionar, ¿no? Tal vez mencionen económicas, espirituales, ¿no? Estas se sienten solas en ese caso, ¿no? Y también vamos a tener en claro cuáles son los factores de riesgos que tiene esa persona, ¿sí? Tal vez supónganse, eh, tenemos para hacer un trabajo con personas mayores, ¿no? Donde tenemos un entorno que no es el favorable, tenemos personas que no se hacen cargo de ellas, que no la cuidan, ¿sí? Que es un continuo discusión, hay golpes, ¿no? Hay agresiones en este caso. Ahí hay un factor de riesgo, ¿no? Porque puede ser que esa persona sea golpeada, sea vulnerada en sus derechos como persona adulta mayor, ¿sí? Eso también lo vamos a ver. Y dependiendo, ¿no?, las, las situaciones que viva una persona. Esto es muy bueno, ¿no? Hacer una intervención, ya sea terapéutica y de apoyo, cuando acá nosotros buscamos a profesionales que puedan realizar una terapia, ¿no?, psicoanalista tal vez, ¿no?, sea necesaria en ese caso. Muchas veces hablamos de, las personas creen las terapias alternativas, que no está de más, ¿sí? Lo digo porque muchas veces nos dicen, sí, porque yo prefiero dedicarme o me gustaría, ¿no?, alguna una terapia alternativa que no afecte tal vez mi salud física. Bueno, es aceptado. Si la persona lo desea, puede hacerlo. Pero vamos por las terapias que brindan en este caso los psicólogos, los psiquiatras, ¿sí? Sí es bueno que ustedes puedan hacer una especie de orientación, ¿sí?, que es el trabajo que se hace con las familias, ¿sí?, para orientarlas cómo ellas deben manejar determinada situación, especialmente cuando son los padres, cuando tenemos algún joven que está transitando bueno, algún conflicto en ese caso con los consumos, ¿sí? Que lo vemos a cotidiano, ¿no? Cómo desvive buscando, ¿no?, formas de que su hijo pueda salir de ese mundo y que es bastante complicado, ¿sí? Pero antes había, ¿no?, hace un tiempo, las internaciones que eran involuntarias, que la ley lo menciona. Hoy en día ya esas internaciones tienen una serie de factores, de estudios, ¿no?, que se debe comprobar realmente que esa persona está en riesgo, tanto él como es riesgo para que la persona circule, ¿no?, por la sociedad. Sí hablamos de una participación, en ese caso, de la persona, ¿sí? Que dentro de sus facultades, ¿sí?, pueda
observarse esto. Hay veces que las discapacidades son tan grandes, ¿no? Que no, directamente esa persona necesita, es totalmente dependiente de, bueno, de la persona. Acá es básico que alguien tiene que hacerse cargo. Si no tuviesen su familia y si no tuviesen, alguien tiene que ser un representante, ¿no? de esa persona. Esto es lo más importante, ¿no? Hacer una promoción en cuanto a la salud mental, ¿no? Que nosotros sí lo hacemos, ¿no? Porque derivamos, en ese caso, ¿no? Diseñar e implementar programas para afrontar el bienestar y el autocuidado. Miren qué importante en este caso, ¿no? Que se haga. Hoy en día hay muchas áreas, ¿no? De los ministerios de salud que llevan adelante muchos talleres, ¿no? Lo que pasa es que no hay mucha participación. Ese es el muy ayuden, que estén presentes, ¿no? ¿Qué está pasando? Que no lo pueden ver. Veníamos súper bien, ¿no? Vamos a ver que nos deje el sistema que puedan ver la próxima imagen. Si no, no importa, se los comento, ¿sí? Hasta que el sistema lo permite, si no salgo y vuelvo a ingresar. Decimos acá que sí debe haber un trabajo coordinado con los profesionales. Esto es muy bueno, ¿no? Un trabajo, decimos, a conciencia, donde todos puedan participar y que cada uno tenga una visión, ¿sí? Un aspecto a trabajar, ¿sí? Vamos a ver si me permite que salgamos y ustedes puedan ver la presentación o no. A ver, que me deje. A ver, vamos a dejar de compartir esto y vamos a ver si nos deja que puedan ver la próxima. A ver, vamos a ver. Que lo permita. Y vamos a ver. Hacer todo lo posible. Leo, que van a poder ver. A ver, decime, ¿qué pasó? Ahí Leo. Que corte el audio. Ah, bueno, a ver. ¿Qué pasó? Acá volví, no me fui a ningún lado. Sí, se escucha cortado el audio acá. Y ahí volví. A ver si podemos continuar ahí, me puedan ver. A ver, porque la grabación no se detuvo. Así que Aún no, vamos, no se ve. decime. No No me se ve, ven. pero se escucha mejor. Ya me vas a ver, Trinidad. Bueno, pero Ay, con que se escuche. y que vean, que puedan ver las imágenes. Yo voy a tratar de, a ver, ay, veníamos de 10. Che. Yo creo que ahí, creo que las van a poder ver.
ver, creo que sí, ¿sí? En- Ahí creo que las van a poder ver, ¿sí? Creo. Bueno, sigamos, ¿sí? Ay, no me voy a poder ir tranquila hoy o contenta como me fui la semana pasada. Bueno, es muy importante, ¿no? La coordinación que van a tener los diferentes profesionales, ¿no? Que hacemos este trabajo, porque nosotros también vamos a estar incluidos. Estoy, acá estoy. A ver, acá estoy, chicas. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. No me fui. Yo lucho.
lucho contra este sistema, ¿sí? Bueno, acá estamos. Yo quiero que terminemos hoy, quiero que terminemos, que nos queda nada, nos queda ver una imagen que yo les estaba compartiendo y les voy a dejar la ley de salud mental, ¿sí? Que es muy amplia, que los aspectos que tenemos para considerar importantes de la ley, ¿no? Que la ley es la 26.657. Esa recuérdenla, es muy importante para este ámbito. Aspectos a considerar de esta ley que yo se los voy a dejar, ¿no? Es las modificaciones, ¿no? En cuanto a las internaciones, que yo les contaba recién, que hablábamos de internaciones que son voluntarias, que son bastante complicadas actualmente, ¿no? Porque el paciente muchas veces él es el que decide, ¿sí? Si quiere realizar un tratamiento, si quiere estar internado o no. Después tenemos las otras, que ya es involuntaria, donde ya la persona en ese caso está en riesgo, ¿sí? Riesgo para sí mismo y riesgos para la sociedad, ¿sí? Y después tenemos la más favorable, es cuando el paciente hace su colaboración, o sea, es trabajar con un equipo interdisciplinario que esa persona tome dentro de lo posible, ¿no? Tiene que depender también de el trastorno o la enfermedad mental que tenga la persona, ¿no? Que tenga esa posibilidad que nosotros logremos que pueda acompañar ese proceso, ¿sí? Donde hoy en día ya no hablamos que la persona tiene que estar encerrada de por vida, ¿no? En los famosos que antes le llamaban los manicomios, que hoy en día esa palabra la borramos, la sacamos, ¿no? No debemos mencionarla de esa manera, ¿no? Son lugares o centros de ayuda terapéutica, ¿sí? Esa sería la forma correcta de mencionar a estos lugares. ¿Por qué? Toda persona tiene sus derechos, ¿no? Claro que sí. Y ellos también. Ellos tienen una serie de derechos de decidir si quieren hacer el tratamiento, tienen que tener un consentimiento también, ¿no? Porque si no, acá no hay una ayuda, ¿sí? Pero esto lo hacen las personas que se puede trabajar, ¿sí? O sea, se puede hacer este trabajo con un equipo indisciplinario, ¿sí? En el caso que la discapacidad o el trastorno sea totalmente irreversible, porque hay valores, ¿no? Que tienen que ser estudiados y evaluados, ahí sí se necesita, en ese caso, un curador que pueda tomar esta decisión, ¿sí? Y después hablamos de cuando se los va a declarar, ¿no? A las personas, se les quita los derechos, decimos, ¿no? Cuando ya se los declara totalmente personas que no pueden manejar su vida normal, ¿sí? Eso también, bueno, la ley lo menciona, pero en cuanto a las internaciones, el cambio que hay es este, ¿sí? Y otro cambio que surgió, bueno, fue los reempadronamientos que ustedes habrán visto, ¿no? Que les decía al principio que fue necesario que todos tengan que presentarse en los diferentes lugares, ¿no? Para ser nuevamente reevaluados, ¿sí? Pasar por diferentes profesionales donde ellos debían llevar su certificado de discapacidad, ¿no? Otorgado en determinado momento y tenían que comprobarse ese diagnóstico
que mencionaban en ese certificado, ¿sí? Y así se pudo observar que había muchas personas que, bueno, no concordaban o los valores, los parámetros no eran los esperados. Entonces, ahí sí se dio de baja. Y hay determinados ámbitos donde ahora se está ayudando, se está acompañando a las personas que se les dieron de baja estas pensiones, ¿no? Y puedan hacer una contradenuncia sería, ¿no? Y están en este proceso de una devolución, ¿sí? Eso es como cambios generales en cuanto a la ley, ¿sí? Esas yo se las voy a dejar para que les sirva de apoyo, ¿no? De acompañamiento en tal vez en el trabajo que quieran realizar o en su vida cotidiana también, ¿sí? Y también destacamos la participación de la familia. Ese es un aspecto que hoy lo consideramos muy, muy importante, que antes estaba, ¿no? Lo teníamos, pero hoy es primordial en ese caso, ¿sí? Y después, no, ya les dije, después el tema de que ya no hablamos más de los lugares, ¿no? Los manicomios, no, ya no está. Ahora hablamos de centros terapéuticos en ese caso, ¿sí? Y ahí pudimos terminar, ¿sí? Ahí sí pudimos finalizar este módulo que nos queda. A ver, esperen, que voy a ingresar al programa para que lo veamos. Y ahí Juana tiene que rendir en realidad, que no pudo, el recuperatorio este fin de semana. Si yo se lo voy a volver a cargarlo para que puedan rendir ella y los que no lo pudieron hacer. A ver, ahí voy a ingresar. Déjenme que veamos en qué situación estamos. No, tienen cargado, está cargado todo lo que es salud mental, está discapacidad, adultos mayores, y nosotros tendríamos que tener un pequeño examita, ¿sí? El último que tienen fue el de necesidades básicas. Entonces, a ver, lo vamos a fraccionar. Vamos a hacer el día sábado que recuperen este tema que no lo pudieron hacer de necesidades básicas insatisfechas y asistencia social y hacinamiento, ¿sí? Y dejamos el día, no sé si el día domingo o el día lunes, les habilito, les aviso, por supuesto, así puedan rendir esta última etapa, ¿sí? Desde adicciones, hacemos un mixer, ¿no? Adicciones, ¿qué más vimos nosotros? Adultos mayores, discapacidad y salud mental. ¿Les parece? Hagamos así. A ver qué dicen. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces, a ver, ya anoto yo, ya anoto porque si no me voy a olvidar. Sábado, recuperatorio. Es mañana, ¿no? A partir de las 18, el recuperatorio de asistencia para los que tengan que hacer. Y el día sábado y domingo lo dejamos. Y el día lunes, ¿qué fecha sería? A ver si ustedes tienen más el almanaque, que yo no lo tengo. El día lunes sería lunes 6. El lunes 6 del 10, yo les aviso, a partir de las 9 de la mañana, más o menos les dejamos. Lunes, martes, miércoles, ¿sí? Con un tiempo amplio, hasta las 23:59, ¿sí? Así nosotros podamos avanzar con el resto de temas. ¿Estamos? A ver, díganme, háganme un dedito o... A ver, ahí las leo. Sí, Juana, dale, ahí las leo.
A ver qué me dice acá. Espero que pueda, sí. No, 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 sí, 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 lo vas a hacer. Sí, si no, no me comunico con vos, Juan, y vemos como de última, vemos otra modalidad, ¿sí? Pero lo vas a hacer. No, no, lo voy a sacar, ¿no? Lo voy a borrar a ese que está y lo cargamos de nuevo, ¿sí? Para que puedas hacerlo, ¿sí? Y poder comprobar cuál es el problema, porque desde la parte técnica dicen que está cargado y yo lo veo, ¿sí? Pero bueno, misterio, no lo sabemos. Vamos a probar, lo cargo y lo volvés a hacer. Eh, sí, 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 aviso en el grupo. Sí, sí, por supuesto que sí. Así, bien, de las fechas, dale. Dale, yo aviso todo. ¿Sí? Bueno, me voy. Voy porque debo seguir en un ratito, que hoy es día largo. Largo, largo, largo. Y bueno, tengo que cumplir con todos los horarios, ¿sí? Bueno, ya tienen habilitado ustedes. Ya les cargo solo la ley, que es la que está faltando, y tienen todo. Ahora lo cargo, ¿sí? Bueno, nos vemos. Estén muy bien, ¿sí? Y nos vamos preparando para los finales, ¿sí? El final y el recuperatorio, ¿sí? Nos vemos. Estén muy bien, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos.